Buenos días, mi nombre es María Isabel Erazo, residente de neurología. Vamos a continuar con el tema programado para hoy y vamos a hablar acerca de distonías. Los temas a tratar son la definición, introducción, epidemiología, fisiopatología, características clínicas y clasificación y diagnóstico y tratamiento. Empezando con la definición, hay que tener en cuenta que las distonías se definen como unos trastornos del movimiento que están caracterizados por contracciones musculares. Esto hace referencia a cocontracciones de músculos agonistas y antagonistas. Estas pueden ser sostenidas o pueden ser intermitentes y van a llevar al paciente a presentar o posturas anormales o movimientos anormales o incluso pueden estar presentes ambas características. Algo importante de las distonías es que estas suelen iniciarse o empeorarse por una acción voluntaria y siempre van a estar asociadas con una activación muscular excesiva. En cuanto a la introducción, pues hay que saber que la distonía es el tercer trastorno del movimiento más común después del temblor esencial y la enfermedad de Parkinson y podemos tener varias causas, puede ser aislada, puede ser combinada con otros trastornos del movimiento, por ejemplo, parkinsonismo o mioclonías, puede ser adquirida o estar asociada con trastornos neurológicos primarios. En cuanto a la epidemiología, a pesar de que existe pocos estudios sobre la prevalencia de la distonía, los que existen nos muestran una prevalencia de 1 por cada 1000 individuos, siendo la distonía focal más frecuente que la distonía generalizada y estas más frecuentes que las distonías combinadas. La distonía más común es la cervical, presentándose en 3 de cada 13 por cada 100.000 habitantes. El riesgo de distonía va a aumentar a medida que aumente la edad y es mucho más común en mujeres, sobre todo si hablamos de distonías craneocervicales focales, que estas sí muestran una gran predilección por el sexo femenino. Se han podido determinar diferencias raciales, étnicas y geográficas. Por ejemplo, hay distonías genéticas que son bastante frecuentes o son mucho más frecuentes en personas de ascendencia judía, o por ejemplo la distonía parkinsonismo ligada al cromosoma X, que digamos es casi exclusiva de las personas de ascendencia filipina. En cuanto a la fisiopatología, en los últimos 20 años los estudios moleculares nos han ayudado a entender un poco más de todas las vías que pueden estar comprometidas en los pacientes con distonía. Esto ha aumentado nuestra visión en esta enfermedad. Se ha podido determinar que la señalización de la dopamina, el transporte intracelular, la dinámica del citoesqueleto, el control del ciclo celular, la regulación transcripcional, la función del canal iónico, el metabolismo energético, la transducción de señales, los mecanismos de desintoxicación, todas estas vías son fundamentales para que se desarrolle una distonía en un paciente. Sin embargo, si ya hablamos de distonía generalizada, vamos a ver que por estudios electrofisiológicos y neuroimágenes hemos podido determinar que existen dos vías principales. Uno es la disfunción de la vía en el sistema gangliobasal y sensoriomotor y la otra es la disfunción en la vía cerebro-talámico-cortical. Entonces, hablando de la vía gangliobasal sensoriomotor, hay dos características que son fundamentales en los pacientes con distonía. Uno es una plasticidad sensoriomotora maladaptativa y esto viene acompañado de pérdida de la especificidad espacial, además de una disminución en la inhibición del entorno. Sobre todo la especificidad espacial disminuida es característica de los pacientes con distonía y nos va a ayudar a diferenciarlos de otras patologías, por ejemplo, las distonías funcionales, donde esta especificidad espacial va a estar eh, normal. Y también se ha podido determinar que pacientes que son sometidos a implante de estimulador cerebral profundo han logrado una plasticidad maladaptativa normal, sin embargo la especificidad espacial siempre se mantuvo alterada. Otras alteraciones que se presentan en esta vía son una disminución de la inhibición espinal, disminución de la inhibición del tronco encefálico, disminución de la inhibición cortical. Estas múltiples zonas alteradas en el sistema nervioso central nos llevan a entender el por qué se presenta cocontracción muscular en estos pacientes y en algunos casos el desbordamiento. Hay muchos estudios en este momento que nos indican que no solamente el sistema motor está afectado, sino también el sistema somatosensorial, el procesamiento somatosensorial, sobre todo el umbral de discriminación temporal táctil. Este está aumentado en los pacientes con distonía aislada, aunque no es
algo que solamente se presenta en las distonías, ya que puede estar también en la enfermedad de Parkinson. Los estudios, por ejemplo, como el PET o las imágenes funcionales, nos han llevado a determinar el papel de la vía cerebelo-tálamo-cortical. Se ha podido determinar que en algunas distonías genéticas hay disminución o alteración en la integridad de las fibras de esta vía. También hemos visto disminución en la materia gris del cerebelo y disminución en la inhibición del cerebelo. Dentro de las características clínicas, es muy importante recordar que el término distonía se puede aplicar para pacientes con posturas anormales o para grupos de enfermedades donde la distonía es la principal característica. Las causas genética, idiopática y adquirida. Y las características clínicas, digamos, que nos van a ayudar a sospechar el diagnóstico de distonía en un paciente es que esta postura o estos movimientos son influenciados por la acción voluntaria, presentan maniobras de alivio, como vemos en la imagen, es decir, que presentan movimientos o posturas que pueden mejorar la distonía. En la primera imagen superior A y B vemos un paciente con una distonía cervical que al tocarse la mandíbula logra mejorar la distonía, y en la imagen inferior C y D vemos un paciente con una distonía troncal que al extender las extremidades superiores hacia el frente la distonía mejora. También estos movimientos o posturas se pueden ver exacerbados por la ansiedad, el estrés, emociones intensas o el cansancio o la fatiga, y van a disminuir con la relajación y resuelven durante el sueño. Tenemos aquí este ejemplo de un paciente que tiene una distonía troncal que mejora cuando está corriendo, cuando está bailando. Ahí al correr el paciente logra mejorar esta distonía y se exacerba cuando el paciente camina hacia atrás. Ya una vez que nosotros conocemos las características clínicas típicas de la distonía, vamos a entrar a clasificarla. Entonces tenemos dos ejes principales. El primer eje habla de las características de la distonía. Edad de inicio, tomando como punto de corte los 26 años sobre inicio temprano y tardío. La distribución corporal, que ahorita más adelante lo vamos a ver. El patrón temporal, es decir, el curso de la enfermedad o si tiene variabilidad, por ejemplo, durante el día, y si está asociada a otras enfermedades o si presentamos, por ejemplo, una distonía aislada o combinada, o si hay alteraciones neurológicas o sistémicas que expliquen la distonía. Y el segundo eje habla de la etiología, es decir, si hay alteraciones anatómicas en el sistema nervioso central que pueden ser enfermedades degenerativas, una lesión estática o no hay evidencia de lesión. Y lo otro es si estamos ante una distonía genética, adquirida o idiopática. Entonces, en el primer eje vamos a hablar del primer punto, que son las características clínicas. Aquí tenemos diferentes subgrupos. El primero es la distonía focal, es cuando se afecta específicamente una sola región corporal. En el video podemos ver diferentes ejemplos. Distonía cervical. Aquí vemos a la paciente con una distonía cervical que se exacerba con los movimientos de la mano contralateral. Tenemos la distonía de la mano, en este caso se exacerba con una tarea específica como escribir. Tenemos la distonía de la extremidad inferior, vemos como el pie derecho adopta una postura anormal. Otro grupo es la distonía segmentaria. En la distonía segmentaria vamos a ver que se van a afectar dos o más segmentos corporales que están adyacentes. Puede ser, por ejemplo, ambos brazos o ambas piernas. Aquí vemos el paciente que presenta una distonía de la extremidad superior y una distonía cervical. Tenemos también la distonía multifocal, que vamos a tener afectado al menos dos regiones corporales, pero estas no van a ser contiguas. Por ejemplo, la distonía de la pierna, y distonía cervical. Tenemos también la distonía generalizada. Esta va a tener como característica principal la afectación del tronco y al menos dos sitios distales. Tenemos en el video, por ejemplo, un paciente con una distonía generalizada donde vemos afectación del tronco, de las extremidades inferiores y de las extremidades superiores. Tenemos también la hemidistonía. En la hemidistonía pues se van a afectar múltiples regiones corporales, pero van a estar restringidas a un lado específico del cuerpo. Aquí en este caso vemos una distonía de la extremidad inferior y de la extremidad superior del lado derecho.
El segundo punto del primer eje es el patrón temporal. Entonces tenemos un patrón persistente, es decir, la presencia de la distonía o la gravedad o la intensidad de los síntomas son iguales a lo largo del día. Tenemos la distonía que es específica de una tarea que solo se produce durante una actividad en particular. Entonces aquí, por ejemplo, en este video vemos una paciente que presenta una distonía con la masticación. Vemos que está pues la paciente normal, pero cuando le dan a comer o a masticar algo presenta pues, el movimiento distónico. Ujú. Tenemos también la distonía paroxística, que esa pues implica que hay episodios repentinos de distonía sin ninguna tarea específica y estos pues retornan a su línea basal. Y tenemos los pacientes que presentan variación diurna. Aquí específicamente los pacientes pueden presentar síntomas leves y que empeoran al despertar o a medida que avance el día. Esto es clásicamente en los pacientes respondedores o sensibles a dopa. En este primer video vemos un paciente, digamos, posterior al tratamiento con dopamina, entonces vemos que, digamos, que conserva todas sus características de funcionalidad independiente. Y si nos vamos al siguiente video, es el mismo paciente sin el tratamiento con dopamina y vemos cómo los síntomas pues son mucho más marcados. Se limita a la deambulación, la movilidad, presentando distonía de las extremidades inferiores, las extremidades superiores. El otro punto a tratar es si hablamos de una distonía aislada o una distonía combinada. Aislada es cuando la distonía es la única característica y combinada es cuando está presente otros trastornos del movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos en este video, es un paciente que presenta parkinsonismo y una distonía lingual. Más adelante vamos a ver el paciente cuando camina, pues que presenta características de parkinsonismo. Se llama el fenómeno de Lubach. Vemos entonces el paciente con la inclinación del tronco hacia adelante, no hay braceo, hay descomposición del giro, tenemos una marcha de pasos cortos. El otro punto es acerca de los cambios anatómicos que podemos identificar en el sistema nervioso central. Aquí tenemos tres subgrupos. Entonces, degenerativa son aquellos en los que se presenta una pérdida neuronal constante y progresiva. En estos, pues la característica es que la enfermedad va a ser gradualmente progresiva. Tenemos, por ejemplo, los pacientes con demencia, crisis, ataxia, debilidad, espasticidad, nos pueden sugerir que hay una degeneración neuronal constante. Tenemos el otro grupo que es cuando existe una lesión estructural. Aquí en esta la característica es que ellos alcanzan una meseta en cuanto a su progresión y ahí se mantienen, es decir, el deterioro clínico no es progresivo. Y aquí, por ejemplo, los pacientes con trauma craneoencefálico, encefalitis, cuando han tenido exposición a toxinas. Y el tercer subgrupo son los pacientes que no tienen lesiones ni degenerativas ni estructurales y aquí hacen parte de la mayoría de las distonías. Bueno, dentro del eje 2, entonces, la idea es determinar si estamos ante una distonía adquirida, genética o idiopática. Adquirida es cuando la distonía se genera posterior al consumo de medicamentos, posterior a infecciones, alguna lesión cerebral, toxinas o causas vasculares o neoplásicas. Tenemos, por ejemplo, en este video, es una paciente de 72 años que ha venido expuesta de manera crónica a medicamentos antipsicóticos y genera una distonía cervical. Esta distonía cervical puede durar desde 6 meses hasta años posterior a la suspensión del medicamento antipsicótico. Y vemos si la distonía es genética y es cuando se identifica un origen genético, puede ser mediante pruebas de mutaciones genéticas específicas. Aquí es muy importante y como lo vamos a ver más adelante, dentro de la historia clínica, indagar si el paciente ha tenido familiares con este tipo de trastornos del movimiento.
En esta imagen quise traer las diferentes causas de distonía. La idea no es aprendernos esto de memoria, pero sí tenerlo a mano y tener en cuenta las posibles desencadenantes de las distonías. Entonces, una vez que hemos hablado de la clasificación de las distonías, vamos a hablar de las más comunes. Tenemos entonces la distonía aislada, que puede ser focal o segmentaria, idiopática de inicio en la adultez. Estas son las afecciones distónicas más frecuentes, en este caso las segmentarias son pues menos comunes que las focales. Las características van a empezar en los pacientes mayores de 26 años y con poca frecuencia se generalizan, aunque pueden suceder. Aquí vemos, por ejemplo, un video de un paciente que inicia con una distonía en la extremidad inferior. Vemos cómo lo lleva a adoptar una postura anormal. Y aunque se había dicho pues que estas con poca frecuencia se generalizan, existen casos en los que sí vamos a ver la generalización con el paso del tiempo, como lo vemos en el siguiente video, donde encontramos al paciente 5 años después, ya presentando una distonía generalizada que lo ha llevado a adoptar una postura normal de las extremidades inferiores, del tronco. Tenemos también la distonía cervical, que esta es la más común en cuanto a las distonías focales. La edad de presentación es aproximadamente a la edad media, sobre todo a los 40 años. Inicialmente podemos encontrar a los pacientes que aquejan un dolor de cuello que posteriormente los va a llevar a una postura normal. En esta imagen podemos ver las diferentes posturas, anterocolis, retrocolis, laterocolis. Aquí es muy importante los trucos sensoriales, como vemos en el video, el paciente cuando eleva las extremidades, la distonía mejora. En las distonías cervicales el temblor puede acompañar a esta patología. El temblor de la cabeza, por ejemplo, va a estar presente entre el 30 y el 60% de los pacientes y el temblor de la mano en un 25% de los casos. Y el 20% de los pacientes que inician con una distonía cervical pueden desarrollar una distonía segmentaria o una distonía multifocal. Los trastornos asociados van a ser el blefaroespasmo o distonías oromandibulares o distonías del escritor. Dentro de las distonías craneales, el blefaroespasmo es el más común, aunque también podemos ver afección de la parte inferior de la cara, por ejemplo, la mandíbula, la lengua, o puede ocurrir de forma aislada o en combinación con múltiples distonías craneales. La característica de estas distonías es que pueden tener desencadenantes, por ejemplo, la luz, el estrés o la ansiedad. Y tenemos este video en donde vemos blefaroespasmo, una distonía de la parte inferior de la cara, distonía lingual y unas distonías del platisma, que es lo que se conoce como el síndrome de Meigs. Otra distonía craneal es la distonía oromandibular, que esta va a afectar pues, los músculos de la mandíbula, puede causar apertura o cierre dependiendo de qué tipo de músculo es el que se encuentra alterado. Por ejemplo, en este video vemos que se presenta una distonía con apertura de la boca, es decir, que va a estar afectados los pterigoideos laterales y digástricos. Estas contracciones que se presentan pueden causar una desviación, protrusión o retracción y a veces temblor de la mandíbula. En este caso, los pacientes pues, pueden tener alterada su capacidad de hablar o de masticar. Aquí es muy importante recordar los trucos sensoriales, como también lo vemos en el video, que el paciente cuando introduce un pañuelo en su boca, pues los síntomas mejoran. Tenemos otra distonía que es bastante frecuente, es el calambre del escritor, es una distonía de la mano, como vemos en el video, que se exacerba con tareas específicas, en este caso pues escribir. Ahí los pacientes adoptan una postura normal al escribir y aunque en el video vemos una mujer, pues se puede decir que esta es mucho más común en hombres y puede desencadenarse también por el uso repetitivo de la mano. En cuanto a las formas genéticas de la distonía, aquí es muy importante a todo paciente con esta patología indagar los antecedentes familiares, hacer mucho énfasis en las posturas anormales o movimientos anormales, ya que se puede confundir la distonía con otro tipo de trastornos. ¿En qué pacientes nosotros vamos a sospechar distonías genéticas? Cuando la distonía empieza de forma temprana, es decir, menos de los 26 años, y especialmente cuando se trata de una distonía generalizada o combinada. En estos casos, pues el índice de sospecha de que sea una distonía generalizada es mucho más alto. En la tabla que nosotros vemos, encontramos los diferentes genes que son
una gran cantidad que se asocian con las distonías. Aquí los podemos tener a mano viendo la característica clínica de cada distonía. Dentro de las distonías genéticas más comunes tenemos la distonía autosómica dominante aislada, es la distonía de inicio temprano más común, es la alteración del gen DYT1. Hay que tener en cuenta que, digamos, esta distonía es casi exclusiva de los pacientes con ascendencia judía askenazi, tienen una penetrancia reducida del 30%. Tenemos estos pacientes puede empezar con una distonía focal, por ejemplo, una pierna, y posteriormente ir progresando al brazo, luego puede generalizarse y solamente el 20% puede permanecer focal. En este tipo de pacientes, la estimulación cerebral profunda pues es muy beneficiosa, tienen una buena respuesta. Aquí en el video vemos una paciente que inició con una distonía del brazo derecho, posteriormente se pasó a una distonía del brazo izquierdo. Tenemos la distonía aislada autosómica recesiva. Es mucho menos común que la que vimos previamente. Debe sospecharse si hay múltiples individuos de su familia afectados en la misma generación, pero no se ve afectación de los padres, por ejemplo. Esta se conocía anteriormente como una distonía de YT2 y esta es una distonía de generalización lenta que empieza en la infancia, principalmente en las regiones cráneos-cervicales y de las extremidades superiores. Como vemos el video, es una paciente con una distonía, pues es una niña, inició la distonía de forma temprana, afectando ambos miembros superiores y el cuello. Otra distonía genética que hay que tener en cuenta es la distonía genética combinada. Esta hace referencia a la distonía acompañada de otros trastornos del movimiento, frecuentemente parkinsonismo o mioclono. Esta es la distonía parkinsonismo ligada al cromosoma X. La edad de inicio es en la edad adulta, aproximadamente entre la tercera y quinta décadas. Se puede presentar inicialmente con una distonía que puede estar en el cuello, la mandíbula. Esta va a ser predominantemente axial o segmentaria y posteriormente se generaliza y puede presentarse también parkinsonismo de inicio tardío. En este, igual que en la previa, la estimulación cerebral profunda pues es bastante beneficiosa. Aquí en el video podemos ver a un paciente con una distonía oromandibular acompañado de otros hallazgos al examen físico que hacen sospechar de un parkinsonismo. Bueno, conociendo, digamos, la clasificación y las principales distonías que con mayor frecuencia podemos encontrar, vamos a pasar al diagnóstico. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las distonías van a tener resultados normales, tanto en las pruebas de laboratorio como en las pruebas de imágenes. Entonces, es muy importante aquí conocer las características clínicas de los diferentes síndromes de distonía o de las diferentes distonías, para de esta manera podernos, digamos, orientar hacia hacia el estudio específico de una distonía con esas características clínicas.
Existen diferentes grupos de trabajo que estudian cómo abordar a los pacientes con distonía. Digamos que los dividen en dos grupos. Tenemos la distonía de inicio tardío, en la cual la sospecha de una enfermedad genética pues es mucho menor. Entonces aquí valdría la pena realizar neuroimágenes, una resonancia magnética en busca de lesiones estructurales que nos estén llevando a una distonía secundaria, sobre todo en los pacientes con hemidistonía o distonía generalizada de inicio en la edad adulta. No se suele realizar electroencefalograma a menos que estemos sospechando de una distonía funcional o que se presenten ataques paroxísticos de distonía. Y la electromiografía tampoco es, digamos, un estudio de primera línea, a menos de que estemos sospechando de otra enfermedad neuromuscular. El otro grupo de pacientes son las distonías de inicio temprano, combinada o con antecedentes familiares. Aquí la sospecha de una distonía genética pues es mucho mayor y hace falta ya las pruebas genéticas o el asesoramiento genético. Y también es muy importante buscar características clínicas de una distonía específica. Por ejemplo, valdría la pena realizar, incluir el cobre, la ceruloplasmina o el cobre en orina pensando en una enfermedad de Wilson y análisis de líquido cefalorraquídeo buscando trastornos metabólicos específicos o alteraciones de los neurotransmisores específicas. Entonces, como les había mencionado, es muy importante conocer las banderas rojas, que hace referencia a signos o síntomas característicos de una enfermedad que nos va a llevar a presentar distonía. De esta manera se puede enfocar a ese paciente para estudios específicos y determinar también el pronóstico, es decir, si tiene o no tratamiento. Por ejemplo, en la primera imagen vemos el anillo de Kaiser-Fletcher, el signo del panda en la resonancia, que nos indica un acúmulo de cobre o enfermedad de Wilson. Tenemos en la segunda imagen, por ejemplo, el signo de los ojos de tigre, que es un acúmulo de hierro. Y tenemos el síndrome de Lesch-Nyhan, que son los pacientes que presentan, por ejemplo, déficit cognitivo, conductas autolesivas y acúmulo de ácido úrico. Entonces, ¿cuál es la idea o cómo abordar a los pacientes? Primero, ver si sí estamos ante la presencia de una distonía, por las características que se mencionaron al comienzo de la charla. Si es involuntaria, si se exacerba con alguna opción, si tiene, por ejemplo, gestos sensoriales, y clasificarla según el eje 1 y el eje 2. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente con una distonía que tiene una bandera roja que es muy típica de una determinada patología, por ejemplo, ya podemos irnos directamente a ese estudio. Si ya vemos que son otras las enfermedades o digamos que se amplía el rango de enfermedades que pueden ocasionar esa distonía, podemos hacer un panel genético. Y si ya digamos que ese síndrome tiene múltiples posibles etiologías, podemos hablar de la secuenciación del exoma. En esta imagen quise traerle diferentes tipos de distonía y las características clínicas típicas que nos pueden hacer sospechar de que estamos ante la presencia de distonía. Esto es para que lo tengamos también a mano. Entonces, en cuanto al tratamiento, ya que nos hemos orientado a que estamos ante un paciente con una distonía que tiene tratamiento posible, los objetivos son el manejo del dolor, manejar las contracturas u otras complicaciones ortopédicas, movimientos o posturas anormales y las comorbilidades médicas, incluidos los trastornos neuropsiquiátricos que se pueden presentar. Entonces, dentro del tratamiento de primera línea tenemos la terapia física que puede venir con calor, masajes, terapias de estiramiento, fisioterapia, que esto nos va a ayudar pues a evitar los movimientos anormales y el dolor. Podemos usar férulas para prevenir las contracturas y los trucos sensoriales o gestos antagonistas. Es muy importante reconocer que existen estos gestos antagonistas que pueden mejorar la distonía de los pacientes, como lo vemos en la imagen inferior. Una vez que hemos pasado la terapia física, la terapia para el dolor, todo lo que mencionamos previamente, vamos a pasar a la terapia farmacológica y aquí es muy importante reconocer que existen factores propios del paciente que va a afectar la elección del tratamiento. Por ejemplo, la severidad de los síntomas. Existen síntomas muy leves que no requieren tratamiento y existen otros muy severos, muy discapacitantes que pueden recurrir requerir incluso cirugía. La edad del paciente, también los pacientes jóvenes responden mucho mejor a los medicamentos anticolinérgicos.
en comparación con los pacientes adultos, ya que estos nos pueden presentar muchos más efectos secundarios. El tipo de distonía también es muy importante, como lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, la distonía focal responde muy bien a la terapia con toxina botulínica. La generalizada, pues, va a requerir otro tipo de tratamiento y también la distribución de la distonía, como les mencioné. Entonces, digamos que de una forma general, nosotros para el tratamiento de la distonía las podemos dividir en dos grupos. La distonía focal es la que vamos a tratar de primera línea con toxina botulínica, si no mejora medicamentos orales y si no mejora cirugía. Al contrario de la distonía generalizada, donde la primera línea van a ser los medicamentos orales, podemos usar también toxina botulínica siempre y cuando tenga síntomas focales que sean, digamos, tratables. Y si esto no mejora, pues pasamos a la cirugía. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de cada uno de los medicamentos, empezando con la toxina botulínica. Esta es una toxina biológica que es producida por Clostridium botulinum. Consta de 7 serotipos, donde el serotipo A y el serotipo B son los más usados en la práctica médica, sobre todo el serotipo A. Según la Academia Estadounidense de Neurología y la Federación de Ciencias Neurológicas sobre la distonía, este va a ser el tratamiento de primera línea para la mayoría de las distonías focales, por ejemplo, el blefaroespasmo, la distonía cervical, la distonía de la mano y la distonía laringea del aductor, por ejemplo, en este video. Spasmodic dysphonia, dystonic adductor dysphonia. All movies, even eerie ones with evil villains in them. This school El efecto de la toxina botulínica comienza aproximadamente entre uno y el primer y el séptimo día de la aplicación, donde tiene un pico de 6 a 8 semanas. La duración o el efecto de la toxina dura 12 semanas. Esto es, pues, por esta razón, se deben repetir cada 3 meses las inyecciones de toxina botulínica. La selección del músculo es muy importante, em, para garantizar un buen efecto y que los pacientes den continuidad a la terapia. Entonces, ¿qué se recomienda? Músculos que sean fácilmente asequibles, no irse a músculos raros porque pues digamos que ahí podemos tener fallas en la aplicación y los pacientes abandonan el tratamiento pensando en que hay una mala respuesta. Con respecto a este, la guía electromiográfica o ecográfica pues aumentan la efectividad de la terapia. En cuanto a los efectos adversos del tratamiento, son focales y de corta duración, pueden ser transitorios, por ejemplo, en un blefaroespasmo podemos presentar pacientes con ptosis palpebral. Aquí quise traerles dependiendo de la distonía, qué músculo se debe inyectar y sus diferentes efectos secundarios y las dosis que se inyectan, en este caso pues de la toxina tipo A, según el músculo que se va a inyectar. Bueno, hablando entonces de la terapia dopaminérgica, ya conociendo los tres neurotransmisores y su forma de síntesis y acción, vamos entonces a conocer sus dosis y sus posibles efectos secundarios. Entonces, la terapia dopaminérgica se inicia con levodopa en dosis bajas de 200 miligramos día a 400 miligramos día. Sobre todo, este medicamento va a ser muy útil en las distonías que son sensibles a dopamina, como lo vimos previamente, la distonía parkinsonismo ligada al cromosoma X o la distonía parkinsonismo de aparición rápida. La terapia antidopaminérgica debe evitarse porque pues tiene riesgos de sedación y efectos secundarios extrapiramidales y recordemos que puede llevar pues en el futuro a presentar distonías tardías. Tenemos entre este grupo los inhibidores del transportador de vesículas de monoamina, como la tetrabenazina, que este es, digamos, el tratamiento de primera línea en la enfermedad de Huntington y el pilar de tratamiento para la distonía tardía. Tiene varios efectos secundarios como reacciones distónicas agudas transitorias al inicio del tratamiento, parkinsonismo o acaticia y puede exacerbar los síntomas depresivos. Es más, está contraindicado el uso de tetrabenazina en los pacientes con síntomas depresivos. Tenemos la terapia anticolinérgica, que como lo habíamos mencionado es mucho mejor tolerada en los pacientes jóvenes. Aquí tenemos el triexifenidino. Se inicia con dosis de 1 miligramo día y se va aumentando gradualmente. Por ejemplo, se puede dar de 2 a 3 veces al día. Tiene una tasa de respuesta del 71%, pero esta tasa va disminuyendo a medida que pasa el tiempo.
Esta se puede usar para la mayoría de la distonía, aunque principalmente en las de forma generalizada y con menos frecuencia en las segmentarias. Es muy importante conocer los efectos secundarios que pueden ser mayores en la población adulta: sequedad en la boca, estreñimiento, visión borrosa, cambios cognitivos, alucinaciones y somnolencias, lo que pues va a limitar su uso. Tenemos también del otro grupo de pacientes el baclofeno, que digamos que actúa en los receptores GABA B. Se va a iniciar con dosis bajas de 5 miligramos día y se puede aumentar hasta 30 miligramos día a 120 miligramos día en 3 o 4 dosis que se van a dividir a lo largo del día. Esta se va a usar principalmente en distonías segmentarias o distonías generalizadas, pero también en algunas distonías focales. Particularmente es muy beneficioso en los pacientes que presentan distonía en la enfermedad de Parkinson o distonías complejas, por ejemplo, inducidas por parálisis cerebral. Tenemos también las benzodiazepinas, que estas se dejan como agentes de segunda o tercera línea. Se utilizan comúnmente como medicamentos coadyuvantes, no como de primera línea. Y dentro de las benzodiazepinas se prefiere el clonazepam, ya que tiene una vida más larga, una vida media más larga, y la dosificación oral y 2 veces al día pues es mucho más cómoda para los pacientes. Sobre todo esto es beneficioso para la distonía mioclónica. Dentro de los efectos secundarios, pues tenemos sedación, sobre todo en los pacientes de edad avanzada, y el riesgo de abuso. Se hizo un estudio donde se vio que en las distonías cervicales el 11% de los pacientes presentaron abuso. Esto pues también limita su uso. En esta tablita quise traerles entonces los principales tratamientos para la distonía, los anticolinérgicos, dopaminérgicos y GABA, la indicación o para qué tipo de distonía son principalmente usados, las dosis y cómo se va modificando, y los efectos secundarios también para que lo tengamos a mano. En cuanto al tratamiento, también es muy importante recordar que existen distonías con tratamientos específicos, es decir, distonías que son causadas por una alteración específica que es potencialmente tratable. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es la enfermedad de Wilson, en donde el tratamiento de la distonía va a ser tratar la enfermedad de Wilson, es decir, con penicilamina, AINES. Otra, por ejemplo, cuando hay deficiencia de GLUT1, donde tenemos que tratar la dieta cetogénica. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta a la hora del tratamiento. Bueno, y si el tratamiento, por ejemplo, con toxina botulínica, con medicamentos orales ha fallado, pues el siguiente paso es el tratamiento quirúrgico. Entonces, en cuanto a la distonía, tenemos diferentes tipos de tratamientos quirúrgicos. El primero es la bomba de baclofeno intratecal. Sin embargo, esa, pues digamos, en la actualidad casi no se usa por los efectos secundarios que puede tener, y se ha dejado específicamente para las distonías espásticas cuando hay afectación del tronco o las extremidades inferiores. Tenemos también las lesiones ablativas, es decir, la talamotomía o la palidotomía. Aquí pues digamos que se han hecho estudios de forma unilateral, no hay estudios en cuanto a lesiones ablativas bilaterales. Y el inconveniente con este tipo de procedimiento es que hay recurrencia, es decir, que los síntomas de distonía pueden volver a aparecer. Esto indica que hay una nueva lesión. Y tenemos también la estimulación cerebral profunda, que va a ir dirigida al globo pálido segmento interno, perdón, o el núcleo subtalámico o el tálamo. Este es actualmente pues el procedimiento quirúrgico más utilizado, ya que los efectos secundarios son mucho menores que los otros procedimientos. Es muy reversible, es decir, si presenta de pronto una mala respuesta o efectos secundarios, pues entonces va a ser reversible y se puede modificar o se puede ajustar según la respuesta del paciente. ¿En qué pacientes está indicado la estimulación cerebral profunda? Tenemos pacientes con distonía generalizada o segmentaria que sea refractaria a la medicación. Esta es, digamos, que la evidencia clase 1. Tenemos también algunas distonías focales, donde está la distonía cervical, que también es refractaria al tratamiento. También es importante recordar que para que la cirugía tenga éxito, la selección de pacientes es muy importante. Entonces, por ejemplo, ¿qué pacientes nos auguran un buen resultado cuando tengan una distonía generalizada aislada? Pacientes, por ejemplo, que hayan iniciado con la distonía en la edad joven, que no tengan otras cirugías cerebrales, que no tengan otras comorbilidades. También la fenomenología de la distonía
es muy importante para reconocer, es decir, que no venga concomitante o que no esté asociada con otros trastornos del movimiento. La enfermedad en cuanto a su duración también es importante. Van a tener mejor respuesta a lo que tengan corta duración. El tipo de distonía de YT1 tienen mejor respuesta, como lo vimos pues anteriormente en la charla. También cuando no haya presencia de lesiones cerebrales. Todo esto nos indica que el paciente va a tener una buena respuesta a la cirugía. Bueno, para finalizar, también es importante recordar una urgencia en cuanto a la distonía, que es la tormenta distónica. Es una descompensación aguda de una distonía generalizada. Es una situación muy rara, pero cuando se presenta es muy grave, que puede llevar incluso a la mortalidad de los pacientes. En el 10% es fatal, sobre todo, por ejemplo, como en el caso del video donde vemos que hay una distonía cervical muy marcada que puede llevar al paciente a presentar falla respiratoria. Estos pacientes van a presentar degradación muscular que los va a llevar a una radiomiolisis, que puede llegar a insuficiencia renal. Va a estar asociada a fiebre, inestabilidad autonómica, disfunción vulvar, que como les había mencionado va a llevar a la dificultad respiratoria. Dentro de los desencadenantes principales, infecciones, cambios recientes de la medicación, traumas, cirugías o la falla en el hardware del estimulador cerebral profundo. En cuanto al tratamiento de la tormenta distónica, es muy importante actuar de inmediato. Entonces, aquí lo van tomando por tiempos. Dentro de las primeras 24 horas, indispensable la terapia de apoyo y el tratamiento de los potenciales desencadenantes, seguido ya de terapias orales como la tetrabenazina cuando sea posible administrar vía oral al paciente. Se debe trasladar a unidad de cuidados intensivos por pues, el riesgo de mortalidad o de falla respiratoria, y de ahí sí, con la tetrabenazina o con la terapia de primera línea no mejora, ya tenemos que pasar, por ejemplo, a infusiones de midazolam, propofol, que estos se dejan como de tercera línea el uso de barbitúricos. En algunos casos se ha utilizado el estimulador cerebral profundo de rescate, que está tenido una respuesta exitosa en el 33,7% de los pacientes. La idea entonces principal del tratamiento de la tormenta distónica es em, controlar los síntomas, y posteriormente, en las semanas posteriores, pues ya se va a dar un tratamiento sintomático. Aquí finalmente tenemos un flujograma en cuanto al tratamiento o cómo abordar las distonías. La distonía focal, entonces, la terapia de primera línea, la toxina botulínica, terapias de rehabilitación, y si no mejora se pasa a tratamientos orales, a comparación de la distonía generalizada, que inicia con medicamentos orales, y podemos dar toxina botulínica, aplicar, perdón, toxina botulínica cuando haya síntomas focales, y en ambos casos, si no mejora, se pasa al estimulador cerebral profundo. En cuanto a la distonía generalizada, pues el tratamiento de las distonías de la tormenta distónica, que fue lo que hablamos ahorita. En el caso de la distonía combinada, podemos usar tratamiento con inyecciones de toxina botulínica, y dependiendo de cuál sea el trastorno del movimiento asociado, pues el tratamiento, sean mioclonías, o sea, el parkinsonismo, o sea, la espasticidad. Y pues la distonía de casos especiales que tienen un tratamiento específico. Muchas gracias.